A ver. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, el ejercicio 7, ¿se acuerdan que expliqué el tema la clase pasada? Me quedo acá sentada así sigo admitiendo la gente que entra más tarde. Fíjense, hablamos de feriados, que nos basábamos en el artículo 169, que el artículo 169 a su vez nos decía que calculemos el feriado según lo indicado en el artículo 155, ¿sí? Es decir, como un día de vacaciones. Entonces, por un lado tenemos el primer párrafo del artículo 169, donde vamos a tomar sueldo bruto habitual dividido 25 por la cantidad de feriados trabajados que tenga. Recuerden que en sueldos mensuales solo vamos a liquidar los feriados que realmente el trabajador trabaje, ¿sí? Si no lo trabaja, no van a calcular absolutamente ningún concepto de feriado. Por eso ustedes tienen en el ejercicio 7 la opción A, que trabajó el feriado de Semana Santa, que viene a ser el viernes 2 de abril, y la opción de que no lo trabajó, simplemente para que vean en la opción que no trabajó, que no va a estar discriminado el día feriado. Bien, entonces, y el último párrafo del artículo 169 nos hablaba de que si el trabajador tiene remuneración variable del mes anterior, vamos a tomar el promedio de los 30 días de esa remuneración variable, ¿sí? Y esos dos conceptos forman el importe de feriado. En el ejercicio 7 ustedes entonces estamos liquidando, no lo voy a desarrollar porque es sencillo, en todo caso estén mirándolo. Esta, digamos, es lo que ustedes tienen que aplicar en el ejercicio 7. Tienen que liquidar el mes de abril y adelantar vacaciones, es decir, pagarlas, como dice la ley de contrato de trabajo, por adelantado. Por eso, si bien las vacaciones el trabajador las va a arrancar el 3 de mayo, se le pagan junto con la remuneración del mes de abril, donde entonces ustedes van a liquidar el mes de abril completo con el feriado trabajado, ¿sí? Calculado en base a esto, que está en el pizarrón, y las vacaciones en base a esto que ya los vimos en ejercicios anteriores, ¿sí? Ustedes, en este caso, en los ejercicios que habíamos visto antes de vacaciones, les dábamos el promedio de remuneración variable. Acá lo tienen que calcular ustedes. Tienen los 6 meses anteriores al momento, los 6 meses anteriores al momento que empiezan las vacaciones, que es en mayo, ¿sí? Entonces, suman los 6 meses de remuneración variable, sacan el promedio, y de ese promedio también calculan dividido 25 por los días de vacaciones, ¿sí? Es muy sencillo. La opción B es simplemente para que vean que en sueldos mensuales solamente van a agregar el feriado si lo trabaja, y fíjense que el trabajador, sin trabajar el feriado, cobra el mismo sueldo, ¿sí? Esto es porque, justamente para diferenciar de lo que vamos a liquidar en jornalizados, que sí vamos a liquidar el feriado, aunque no lo trabaje. Por eso, para que les quede bien en claro la diferencia. Pero acá lo que ustedes tienen, digamos, que concluir es que el feriado es como un día de vacaciones, ¿sí? Fíjense que este cálculo es igual exactamente a este. Lo único que va a variar es que en el feriado tomamos solamente la remuneración variable del mes anterior, un promedio de 30 días, por eso es dividido 30, ¿sí? Y en este caso, según el inciso C del artículo 155, tomamos un promedio de remuneración variable dividido 25 por días de vacaciones. ¿Alguna duda de este ejercicio 7? Si no lo miraron, haciendo este razonamiento lo van a entender perfectamente. ¿Alguien tiene alguna duda de ese ejercicio 7? ¿Lo habían mirado?
No, profe. Bien. Bueno, entonces voy a borrar y vamos a hacer el mismo razonamiento para el ejercicio 8, que es también cálculo de feriado y vacaciones, pero de jornalizado, ¿sí? Así que si quieren, los que no lo miraron, vayan mirándolo. Y entonces, para no desarrollar absolutamente todo, esperen que tengo fibrones nuevos. A ver, entonces, ejercicio 8, también vamos a tener, pero, ¿cuál es la diferencia? Si yo tengo que calcular vacaciones en jornalizado, lo que voy a tomar, tanto acá como acá, estamos en horas, ¿sí? Al tener un trabajador jornalizado, recuerden que, ¿cómo calculo las vacaciones? Valor hora habitual valor hora habitual, en este caso va a ser por las horas de feriado, ¿sí? Y en este caso va a ser valor hora habitual por horas de vacaciones. Ahora lo vamos a ver más en detalle para que quede claro, ¿sí? Esto no cambia y esto no cambia, ¿sí? Lo que cambia es la parte de valor hora y en este caso. Igualmente en este ejercicio no tenemos remuneración variable, en el 8, así que solamente vamos a tener, y tenemos dos opciones, que trabajó el feriado de Semana Santa, es decir, el viernes 2, y que no trabajó el feriado. Ojo, si alguien imprimió el ejercicio apenas se subió la primera vez, tenía un error la solución y figuraba una opción C. Así que, ojo, fíjense, los que lo habían impreso de antes, vuélvanlo a mirar porque estaba mal la solución, ¿sí? Bien. Entonces, en base a esto, ¿qué es lo que cambia? Vamos a desarrollar la parte bruta de este ejercicio 8 para que no queden dudas de cómo vamos a contar las horas trabajadas. Y si bien yo hice la aclaración el viernes pasado, lo que vamos a ver es que las horas de feriado no van a estar dentro de las horas trabajadas, ¿sí? O sea que esto es la primer quincena de abril. ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, lo que les tiene que quedar claro en jornalizados, o sea, feriados de jornalizados, es que por un lado vamos a liquidar las horas de feriado sin contabilizarla dentro de las horas trabajadas, y si lo trabajó, además de las horas de feriado, vamos a liquidar las horas de feriado trabajadas, ¿sí? Esas horas de feriado serían, o sea, sin que los haya trabajado, es como considerar, por ejemplo, los días domingo que le pagamos a los sueldos mensuales, que le pagamos 30 días, ¿sí? Es como que estaríamos diciendo, bueno, esas horas de feriado en realidad no las trabajó porque eran feriado, ¿sí? Entonces, por eso al jornalizado que se le cuenta solamente lo que trabajó, sí se las vamos a considerar. Entonces, esto es primer quincena de abril. Vamos a poner la fecha de ingreso. 2/9/2018. Y
Entonces, cuenten las horas trabajadas del 1 al 15 sin contar el viernes 2. Tiene una jornada de 9 horas de lunes a jueves y los viernes 8 horas. O sea que cuenten ustedes del 1 al 15 sin considerar el viernes 2, que lo vamos a separar como horas de feriado. Esas horas de feriado, que era el viernes 2 de abril, yo les diría que ustedes siempre que tengan el calendario lo marquen para no olvidar que no lo tienen que contar dentro de las horas trabajadas. Bien. Entonces, si están mirando el almanaque, van a tener, fíjense, si no contamos el viernes 2, tenemos un solo viernes, que sería el 9, porque ya el otro viernes es 16, ese se va a contar para la segunda quincena. Y días de lunes a jueves hay 9. 9 por 9 horas, más las 8 horas de un viernes, del viernes 9. 89 horas, ¿sí? 89 horas por el valor hora. Ahora borro eso. Ninguna duda de cómo cuentan las horas trabajadas, ¿no? Siempre miren la jornada que hace el trabajador. Esperen que tengo la solución acá. Bueno, esto da 19,644. La antigüedad era de 0,5% por año. ¿Cuántos años de antigüedad tiene? Ingresó en septiembre de 2018. ¿Cuántos años cumplidos tiene? 2. 2. Chicos, o sea, les pido por favor, si esto va a ser un monólogo, yo sigo, no paro, o sea, participen y pregunten porque es la penúltima clase antes del parcial. Tiene 2 años y era el 0,5, así que es 1% de adicional de antigüedad. Igualmente esto ya lo tendrían que haber mirado. Adicional presentismo, 20%. Entonces, vamos a las horas de feriado, que las vamos a liquidar aunque no lo trabaje. Si ustedes están mirando el ejercicio en la opción de que no trabajó el feriado, fíjense que dice, no hace falta que diga horas de feriado no trabajado como tienen ustedes, ¿sí? Porque vamos a diferenciar entre horas feriado y horas feriado trabajadas. O sea que no hace falta poner no trabajadas. Esto es a los fines de que ustedes entiendan que se liquidan igual y no se cuentan en las horas trabajadas las horas de feriado. 8 horas. Dijimos que el cálculo era igual que vacaciones, ¿sí? O sea que yo voy a tener que multiplicar estas 8 horas por el valor hora habitual. ¿Sí? Así que vamos a sacar el valor hora habitual, que van a ser los 220,72 más el 1% más el 20%. Eso da 267,07 y es por lo que vamos a multiplicar las 8 horas de feriado, porque las estamos calculando como si fueran horas de vacaciones según el artículo 169. Bien. Entonces, en esta opción A, nos dice que trabajó el feriado, por lo tanto, lo que vamos a hacer es agregar las horas de feriado trabajadas, ¿sí? Que va a ser exactamente igual.
Entonces, estas son horas de feriado trabajadas, ¿sí? Y nos queda la licencia de vacaciones, que tenemos que ver, 2020, ingresó, siempre hagan esto para ver los días de vacaciones, ingresó en septiembre, o sea que en septiembre de 2020 cumplió 2 años, menos de 5 años le van a corresponder 14 días de vacaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros tenemos que llevar esos 14 días de vacaciones a horas. ¿Sí? Y acá, recuerden el artículo 155, inciso B, que nos decía que si el trabajador realiza una jornada habitual mayor a 8 horas, se tomaban 9 como máximo para calcular, para llevar justamente estos 14 días de vacaciones a horas. Como en este caso este trabajador trabaja de lunes a jueves 9 horas, es decir, su jornada habitual es de 9 horas, multiplicamos estos 14 días por 9 horas para calcular la cantidad de horas de vacaciones. ¿Sí? 126 horas de vacaciones. Ojo con esto, que va a depender de la jornada del trabajador. Si trabaja de lunes a viernes 8 horas y los sábados 4, multiplicarían por 8. ¿Sí? Bien. Entonces, ustedes van a hacer acá, el cálculo va a ser las 126 horas por el valor hora habitual. Y ese es el importe de vacaciones que se le va a adelantar. Profesora, Sí. buen día, disculpe. No, por favor. Con el tema de las 4 horas restantes de los sábados, ¿no se consideran para las vacaciones directamente? ¿Son solo las 8 horas? Se considera la jornada más habitual que haga. Entonces, si trabaja de lunes a viernes 8, obviamente que vamos a multiplicar por la jornada habitual, que es 8, ¿sí? Perfecto. Siempre se tiene en Fíjate que en la de 9, los viernes trabaja 8 horas, igual estamos considerando 9, ¿sí? Eso está en el artículo 155, inciso B. ¿Estamos? Se toma la mayor jornada habitual para poder calcular las vacaciones. Perfecto, Bien, gracias. entonces, aquí terminaría el sueldo bruto de la primer quincena, donde estamos liquidando horas de feriado trabajadas y las vacaciones, ¿sí? Si ustedes van al supuesto B, que tienen ahí la solución, como no trabajó el feriado, lo único que van a calcular son estas horas de feriado, ¿sí? O sea que siempre van a diferenciar las horas de feriado y después ver si las trabajó o no, pero en los jornalizados siempre van a separar las horas de feriado, ¿sí? Y sin contabilizarlas, recuerden, dentro de las trabajadas, ¿sí? Porque si ese feriado lo trabajó, las vamos a poner también aparte. Entonces, eso es lo que tiene que quedarle claro, a diferencia de los sueldos mensuales, ¿sí? ¿Cómo liquidan el feriado? En los dos casos son como un día de vacaciones, ¿sí? Pero la diferencia es esa, que en los mensuales, si no lo trabajó, no se va a visualizar el día feriado, y en los jornalizados sí. ¿Alguna duda de esto? Sí, profe, le hago una consulta. Sí. ¿Cuál sería el feriado que la semana que no trabajó? El mismo feriado, el 2 de abril, el Viernes Santo. ¿Y nosotros no lo contabilizamos para las horas habituales, digamos, el primer reposo? ¿Para las horas trabajadas te referís?
¿Por qué no pusimos que son 9 horas, 9 días de 8 horas? Sí, pero el feriado es de... No, pusimos 9 días de 9 horas, que son las horas de lunes a jueves. Sí, ahí lo vi, profe. Sí, me equivoqué yo. No, está bien. Yo lo que quiero es eso, que lo hagan y lo miren mientras yo estoy explicando, porque si no, o sea, si ustedes me escuchan como que no oye llover, después cuando se ponen a hacer el ejercicio, no lo van a entender. Entonces, por eso quiero que agarren el almanaque, que miren lo que estoy diciendo y que no les quede ninguna duda, ¿sí? Por eso les aclaré que el viernes 2, que es el feriado, no lo contábamos dentro de las horas trabajadas, por eso consideramos solamente un día de 8 horas. Acá tienen que tener mucho cuidado, tanto para contar las horas trabajadas como las de feriado, de mirar bien qué jornada realiza el trabajador, ¿sí? Porque se pueden equivocar en la cantidad de horas y va a estar todo mal, ¿sí? Entonces, sumo cuidado de cómo cuentan estas horas trabajadas, de cómo cuentan estas horas de feriado, y cómo transforman, además de ver primero cuántos días le corresponden de vacaciones, cómo transforman esos días de vacaciones en horas según la jornada habitual que haga el trabajador. Digamos, esos son todos los tips para que no se equivoquen en liquidar la quincena de un trabajador jornalizado. ¿Estamos? Si tienen cuidado con esas cosas, no van a tener problemas. Bien. En este caso no teníamos remuneración variable, así que es más sencillo, ¿sí? Tenemos todo el mismo cálculo, como si fueran vacaciones, horas por valor hora habitual. ¿Estamos? Profe, Sí. si en esa primera quincena no había feriado, las horas trabajadas serían 97 y los adicionales y nada más. Claro, exactamente, sí. Si no hubiera habido en esta quincena, como hicimos los primeros ejercicios, digamos, si no tenemos feriados, se liquidan las horas trabajadas. Claro, Exactamente. bueno, gracias. No, de nada. Obviamente no es que ustedes tienen que adivinar, en el caso que le diéramos de un jornalizado, en el parcial no es que tienen que adivinar el feriado, se les va a decir, ¿trabajó o no trabajó? ¿Sí? O sea, en un jornalizado le tenemos que aclarar si trabajó o no trabajó, porque de las dos maneras lo van a tener que liquidar. Aunque no lo haya trabajado, lo van a tener que liquidar. En los mensuales les vamos a aclarar si lo trabajó, porque si no lo trabajó no tienen que hacer nada. ¿Entienden? Así que esas son las aclaraciones que les haríamos si tuvieran que liquidarlo, ¿sí? Como dice en los ejercicios, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda de estos dos ejercicios? En realidad era repaso de vacaciones más el agregado del feriado, que, digamos, sigue siendo vacaciones, lo único que se agrega es lo del último párrafo del artículo 169, que es el promedio de los 30 días anteriores de la remuneración variable del mes anterior. ¿Estamos? O sea, en un jornalizado, si les diéramos el dato de remuneración variable del mes anterior, sería el mismo cálculo que con los mensuales. Le agregan a este importe la remuneración variable del mes anterior dividido 30, ¿sí? En eso no hay variación. Igual que si tuvieran para las vacaciones un promedio de remuneración variable, lo hacen igual que para sueldos mensuales, ¿sí? Porque es el cálculo de remuneraciones variables. Bien. Entonces, si con respecto a estos dos ejercicios no tienen dudas, yo lo que voy a hacer, porque recién subieron hoy el ejercicio 9, salvo que hagamos a tiempo y todos lo puedan ver, digamos, está subido en el campus, de última lo vamos viendo, pero voy a primero hacer la introducción al tema, que es, voy a ir borrando, sueldo anual complementario, ¿sí? Comúnmente llamado aguinaldo.
sueldo anual complementario. ¿Por qué es sueldo anual complementario? Porque se dice que es la remuneración número 3, es decir, es un sueldo más, con la diferencia de que este sueldo anual se paga en 2 cuotas, ¿sí? Una con respecto al primer semestre y otra con respecto al segundo semestre. La del primer semestre se paga el 30 de junio, esperen que no están viendo, me parece. Y la segunda al 18 de diciembre. ¿Y por qué al 18 de diciembre? Porque en realidad esto se modificó hace pocos años, pero en realidad la ley surge de los usos y costumbres, porque lo que hacían muchas empresas era pagar el aguinaldo antes de las fiestas, ¿sí? Originalmente se pagaba al 31 de diciembre. Pero como por usos y costumbres muchas empresas le adelantaban a sus trabajadores el aguinaldo antes de las fiestas para que tuvieran el dinero para comprar regalos de Navidad, por ejemplo, o para poder pasar las fiestas con más tranquilidad porque no iban a tener el sueldo. Entonces, bueno, finalmente salió una ley que obliga, ahora sí, obliga a los empleadores a pagar el aguinaldo al 18 de diciembre. Pero después analizamos eso. Fíjense que si ustedes miran, y quiero creer que están todos con la ley de contrato de trabajo en la mano, el artículo 121 de la ley de contrato de trabajo, cuyo título es precisamente sueldo anual complementario, fíjense que dice modificado por ley 23041, ¿sí? Antes de la ley 23041, que es la que modifica, se decía que el aguinaldo era la remuneración dividido 12, porque precisamente, como es anual y tenemos 12 meses, 12 sueldos, para sacar un sueldo anual, dividíamos por 12. Al pagarse en 2 cuotas, multiplicábamos por 6. ¿Por qué por 6? Porque es semestre. ¿Sí? Entonces, el cálculo, decía la ley antes de esta modificación, remuneración dividido 12 por 6, simplemente porque la calculamos en 2 cuotas, cada una de un semestre. ¿Qué modificación hizo la ley 23041? Después de esa modificación, lo que vino a agregar es que en vez de remuneración, vamos a elegir la mejor remuneración. Mejor remuneración del semestre, porque estamos liquidando, como les decía, en 2 cuotas semestrales. Entonces, cambió la remuneración por mejor remuneración. Y dice el 50%. Fíjense, el 50% es la mitad. Si yo acá simplifico, matemática de primaria, ¿sí? 12 con el 6, si divido 6 por 6 dividido 6, 1, 12 dividido 6, 2, me queda la remuneración dividido 2, ¿sí? Que es lo mismo que lo que dice la ley del 50%. Este 50% siempre y cuando tenga el semestre completo. Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense, ¿qué implica esta mejor remuneración? Implica que no importa, fíjense que solo dice mejor remuneración. No importa que en un mes un trabajador tenga un concepto que no sea habitual, ¿sí? Supónganse que un trabajador, supónganse el segundo semestre, en diciembre cobró un montón de comisiones por ventas para las fiestas y es el único mes que cobró comisiones.
se va a tomar ese único mes mayor que cobró comisiones, aunque en el resto de los meses no tenga comisiones. O en enero y febrero, como cubrió a compañeros que se fueron de vacaciones, tiene un montón de horas extras, pero el resto de los meses no. Bueno, vamos a tomar el mejor, ¿sí? O sea, hago hincapié en que es el mejor independientemente de la habitualidad, ¿sí? O, ¿se acuerdan cuando hablamos de gratificaciones? Que si son habituales son remunerativas. Bueno, una empresa que todos los años paga una gratificación, por ejemplo en diciembre, entonces ese mes va a ser para el trabajador el mes más alto, ¿sí? Si estamos pagando un concepto distinto a los otros meses. Entonces, eso con respecto a mejor. 50%, como dice la ley, les aclaro que es solamente si tiene el semestre completo. ¿Por qué? Ahora vamos a empezar con ejemplos. Imagínense, bueno, borro todo porque te voy a poner mejor remuneración. Imagínense un trabajador cuya fecha de ingreso es 1 de abril y estamos liquidando el SAC del primer semestre que se va a pagar al 30 de junio. Entonces yo voy a tomar la mejor remuneración, es decir, este trabajador trabajó abril, mayo y junio, ¿sí? Voy a buscar la mejor remuneración de esos 3 meses que tiene trabajados. Voy a dividir por 12 porque siempre vamos a hacer la 12ª parte, pero solamente del semestre tiene 3 meses. Es decir que acá, en este caso, multiplicaría por 3. Si ingresó, por ejemplo, el 15 de abril, voy a transformar estos 12 meses en 360 días. ¿Por qué 360? Porque consideramos para los cálculos laborales los meses como de 30, si yo hago 30 por 12 da 360, ¿sí? Entonces en este otro caso tendría mejor remuneración del tiempo trabajado, ¿sí? Dividido 360, en este caso serían 75 días, ¿no? 30 de mayo, 30 de junio, más 15 de abril, 75 días. ¿Se dan cuenta? Estos son los que se llaman sueldo anual complementario proporcional, porque no tiene un semestre trabajado completo, ¿sí? Y desde ya les hago una aclaración que les va a servir siempre para calcular los aguinaldos. Si no hay remuneración, no hay aguinaldo. Es decir, si hay algún mes que un trabajador no cobró remuneración, no se va a computar dentro de los días trabajados dentro del semestre para el cálculo de aguinaldo. Ejemplos. Seguimos con los ejemplos. Si tienen dudas, me paran. Profe, consulta. Sí. Lo que está mencionando podría ser como la asignación por maternidad. Ahora iba a dar ese ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿ya dieron mujeres en teoría? No, todavía no. No lo dieron. Oh. No, pero de todas maneras entra en el parcial, así que de teoría, así que lo vamos a tener que estudiar. Ah, no lo dieron y entra en el parcial. Buah. Hay muchos temas que no vimos. Divino. Nada más. Y Creo que entran algo de la actividades. Buah. Voy a tratar de ayudarlos entonces. A ver. Bueno, todo el capítulo de mujeres está en el artículo 170 y no me acuerdo si arranca en el 170 y pico, pero sí lo que tienen que saber es que durante la licencia maternidad, la trabajadora, son esos 3 meses de licencia, que la ley habla de 45 días antes o 45 días después del parto, o pueden ser 30 y 60, la mujer no cobra remuneración,
¿sí? No existe remuneración, lo que cobra es la asignación por maternidad. Esa asignación por maternidad es salario familiar, es decir, no es remuneración y equivale al sueldo bruto que cobraría si estuviera trabajando. ¿Y por qué hay que saber esto? Porque el empleador es el que va a informar en el formulario 931, ¿se acuerdan? En el que tiene que ingresar todas las remuneraciones para poder ingresar aportes y contribuciones, tiene que informar que la trabajadora está por licencia maternidad y tiene que informar cuál es el sueldo bruto de esa trabajadora. Ese sueldo bruto, que es asignación maternidad, lo va a cobrar a través del SUAF, es decir, a través de ANSES, no lo paga el empleador. Ahora, imagínense que esos 3 meses de maternidad están dentro, supongo, vamos a poner, que tiene del 1 marzo, abril, mayo. Del 1 de marzo, licencia al marzo, abril, mayo, el 31 de mayo. ¿Sí? Entonces, el semestre va de enero a junio. ¿Sí? Primer semestre para el SAC. ¿Sí? SAC junio. SAC primer semestre. Esta trabajadora, entre marzo y mayo, ¿sí? No existe remuneración. Entonces, si no existe remuneración, fíjense que yo tengo que buscar la mejor remuneración del semestre y contabilizar el tiempo que realmente tenga remuneración. Entonces, cuando yo tenga que calcular el aguinaldo de esta trabajadora, voy a hacer la mejor remuneración dividido 12, porque recuerden, siempre van a dividir por la 12ª parte, como decía la ley anterior, o como decía, mejor dicho, el artículo antes de la modificación, la 12ª parte, y lo que voy a multiplicar es por los meses que sí tenga remuneración. Acá tenemos dentro de este semestre 3 meses que no tuvo remuneración. Entonces, en este caso, el aguinaldo para esta trabajadora, el cálculo va a ser este. La mejor remuneración dividido 12 por 3. Es decir, contabilizamos los meses en los que tuvo remuneración. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Fíjense, siguiendo con el tema de mujeres, la ley habla de que tiene 3 opciones la mujer trabajadora al finalizar la licencia. Que regrese al trabajo, que en realidad no debería ser una opción, sino que debería ser lo normal, ¿sí? Pero bueno, en la ley está como una opción, que regrese al trabajo, que renuncie, ¿sí? Al finalizar la licencia, o que pida un periodo de excedencia. Ese periodo de excedencia, la mujer no cobra absolutamente ni asignación, en realidad, sí, no cobra absolutamente nada, ni de asignación maternidad, ni de remuneración. Por lo tanto, si yo tuviera que esta trabajadora, después de la licencia maternidad, pidió excedencia a partir del 1 de junio, no los voy a borrar para no volverlos locos, supongamos, entonces, esta era la licencia maternidad, y pide excedencia a partir del 1 de junio. Aunque esta trabajadora no esté trabajando, la excedencia también se va a informar en el formulario 931 porque uno tiene que justificar qué hace cada trabajador que yo tengo activo, ¿sí? O sea, activo significa que no está dado de baja. Entonces, si no está dado de baja, tengo que explicarle a la FIP a través del formulario 931 por qué no estoy ingresando remuneración. Entonces, a esta trabajadora, a partir de junio, habría que ponerle un código de excedencia para que me justifique que yo estoy poniendo remuneración 0. ¿Estamos? Entonces, al 30 de junio, hay que liquidarle a todos los trabajadores el aguinaldo, ¿sí?
independientemente de que no esté, como es en este caso, que por ejemplo al 30 de junio va a estar de excedencia. Al 30 de junio hay que liquidarle el aguinaldo. En este caso, segundo ejemplo, que junio no lo trabajó porque estuvo de excedencia, acá estaba de maternidad y acá de excedencia, en vez de 3 meses, le voy a calcular el aguinaldo solamente por enero y febrero, que son los meses que tiene trabajado y que cobró remuneración. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Siempre vamos a ver los meses que tenga trabajados, ¿sí? Estos son ejemplos de mujeres, como para también agregarle a ustedes material de estudio teórico, ¿sí? Acá es fundamental ubicarse temporalmente, y ustedes ya saben que soy amante de las rectas numéricas, pero es fundamental. Ustedes se tienen que ubicar en el semestre y ver qué pasó. Porque puede ser que la trabajadora terminó la licencia el 28 de febrero, ¿sí? Entonces, lo fundamental es que ustedes se ubiquen en el semestre, ya sea primer semestre o segundo semestre, y vean qué pasó en ese semestre, si trabajó, si no trabajó. Voy a poner otro ejemplo, que eso está en el tema que sigue después. Hay un tema más y después ya lo tienen subido, hay otro tema. Pero viene al caso explicarlo. ¿Quedó claro esto de la licencia maternidad y la excedencia en cuanto al aguinaldo? Bien. Sí, profe. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos un trabajador que había pedido una licencia sin goce de sueldo. Como su nombre lo indica, sin goce de sueldo significa que no cobra nada, ¿sí? Supongamos que pidió 15 días de licencia sin goce de sueldos, del 1 al 15 de marzo. Seguimos con el primer semestre. Entonces, yo tengo 30 de junio, 1 de enero. Yo tengo en este semestre 15 días que el trabajador no cobró remuneración. Por lo tanto, y vuelvo al eslogan anterior, si no hay remuneración, no hay aguinaldo. Quiere decir que yo de este semestre, que tiene 180 días, el semestre tiene 180 días, voy a tener que restar, supongamos que está por acá, 1 al 15 de marzo, la licencia sin goce. Yo voy a restar de esos 180 días, 15, por los cuales no cobró remuneración. O sea que yo del semestre, para el cálculo de aguinaldo, voy a tener en cuenta 165 días. ¿Cómo hago el cálculo del aguinaldo? Mejor remuneración del semestre, dividido, en este caso, como tenemos días, dividido 360 por 165 días. ¿Sí? En los casos de extinción, cuando veamos, siempre vamos a hacer generalmente, ¿no?, cálculos de aguinaldo proporcional. ¿Por qué? Porque salvo que lo despidamos o renuncie al 30 de junio o al 31 de diciembre, siempre vamos a tener cálculos donde no vamos a tener un semestre completo, ¿sí? Si yo lo despido al 30 de abril o al 31 de mayo, obviamente voy a tener que calcularle el aguinaldo, le corresponde, pero va a ser proporcional, ¿sí? Entonces, el semestre va a terminar al día de la fecha de baja, en este caso al 31 de mayo. ¿Se dan cuenta? Entonces, constantemente vamos a estar haciendo cálculos que no son el 50%. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener el semestre completo trabajado. Acá lo fundamental es que ustedes miren eso. Si tiene el semestre completo trabajado, ¿sí?
A ver, dos aclaraciones. Con respecto al pago del segundo semestre, como el cálculo, borro acá, después vuelvo a este tema de la licencia. En el caso del SAC, la segunda cuota, que si bien yo tengo que tener en cuenta hasta el 31 de diciembre, desde el 1 de julio, ¿sí? Segundo semestre, 1 de julio, 31 de diciembre. Pero se paga el 18 de diciembre. Quiere decir que yo al 18 de diciembre no sé cuál es la remuneración de diciembre. Porque la remuneración de diciembre la voy a liquidar a fin de diciembre, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice este artículo 121 de la Ley de Contrato de Trabajo? Que vamos a buscar la mejor remuneración entre julio y noviembre, ¿sí? La mejor entre julio y noviembre. Y si después, a fin de mes, cuando liquido el sueldo de diciembre, ese sueldo de diciembre fue superior a esta, lo que voy a hacer es hacer un ajuste de aguinaldo. ¿Entienden? Yo busco para poder pagar el aguinaldo el 18 de diciembre la mejor remuneración entre lo que ya tengo liquidado, que es la remuneración hasta noviembre. Si después resultó ser que esta remuneración de diciembre es mayor a la elegida, se le paga un ajuste de sueldo anual complementario. ¿Se entiende esto? Profe, Sí. una consulta. Voy a hablar quizás con el tema de la maternidad. En el caso de que la mujer tenga comisiones, en el periodo en el cual no ejerce por el tema de la licencia, ¿cómo se hace ese tema? No. Es imposible que cobre comisiones si no está trabajando. Genial. No, yo porque, o sea, sería parte de, supongamos, del sueldo bruto habitual, No. pero en el momento Ojo, de ejercerla, no. ¿cómo se genera? Acá Eso no es. importa el sueldo bruto habitual. Acá hay que buscar la mejor remuneración que haya cobrado, el mejor sueldo bruto, ¿sí? El mejor sueldo bruto que se le haya liquidado. Okay. Entonces, acá no existe sueldo bruto habitual, no importa si cobraba comisiones, o sea, van a importar las comisiones porque si cobró comisiones se va a buscar el mes que más comisiones tenía. Pero durante la licencia de maternidad, olvídense, no tiene nada que ver lo que cobraba. Pasa a ser salario familiar y no existe ningún tipo de remuneración. Lo único que le vamos a pagar al 30 de junio o al 31 de diciembre, por más que esté de licencia maternidad o de excedencia, se le va a liquidar el aguinaldo como a cualquier trabajador. Lo que quería consultar es el tema del momento que se le paga, en vez de la asignación, digamos, que no sería remunerativo, ¿qué se considera? ¿El básico, la antigüedad y el presentismo, en este caso? No, en realidad es el sueldo bruto habitual y si esta trabajadora tenía remuneración variable, se le va a tener en cuenta un promedio, ¿sí? Si vos tenés, es como cuando calculamos vacaciones, ¿sí? Si esta mujer todos los meses cobraba comisiones por ventas, se le va a tomar un promedio de esa remuneración variable y se le va a sumar al sueldo bruto habitual, porque esa asignación por maternidad tiene que ser equivalente a lo que ella cobraba. Claro, porque si su sueldo en base más que nada a las comisiones sería un sueldo mucho menor lo que cobraría. Sí, igual piensen que al ser sueldo bruto cobra más que lo habitual, ¿sí? Porque ya todos los meses se le hacen, cuando trabaja, se le hacen los descuentos de aportes, ¿sí? O sea que por más que no tenga remuneración variable, la asignación maternidad va a ser más alta que lo que venía cobrando, porque es sueldo bruto y no neto. Perfecto. ¿Entienden? Bien. Muchas gracias. No, por favor, sí. ¿Alguien más habló? Sí, yo. Sí, habla un poquito más fuerte, Alejandro, que no se te escucha. Bien. Quería consultarle en el caso de la licencia por paternidad. ¿Funciona Sí. igual que la licencia por maternidad o se calcula como si fuera una licencia sin goce de sueldo?
Perdón, no te entendí. Esperen que se me golpea la puerta y me molesta. Ven. Tengo las ventanas abiertas y se golpea la puerta. Repetime la pregunta. ¿Si es lo mismo que a licencia maternidad? No, preguntaba porque cuando se cambió la ley también se incluyó, creo que la licencia por paternidad hace unos años. Quería saber si el modo de calcularlo es lo mismo que la licencia por maternidad o o se calcula sobre la licencia sin goce de sueldo. No, no es sin goce de sueldo. A ver, en primer lugar, todavía no se hizo la modificación en la ley de contrato de trabajo. Hay algunos convenios colectivos, o sea, a ver, la licencia por paternidad de la que habla la ley de contrato de trabajo es una licencia de las licencias especiales por nacimiento de hijo, que eso lo leímos rápido el otro día. ¿Se acuerdan que les dije que las licencias especiales se liquidaban igual que los días de vacaciones? Y la ley habla por nacimiento de hijo 2 días corridos. Es decir, al padre se le daban 2 días nada más de licencia que se le pagan, es licencia paga que se le da y se calcula como días de vacaciones. ¿Qué pasa? Hay algunos convenios colectivos, como por ejemplo los telefónicos, que empezaron a darle, creo que 21 días al padre como licencia maternidad para que pueda estar con el hijo, pero no es la licencia, no se equipara a la licencia maternidad, o sea, se le paga igual el sueldo como estas licencias especiales, ¿sí? Pero eso depende, al día de hoy depende de cada convenio colectivo de trabajo, no está todavía incluido en la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Estaba el proyecto, pero todavía no se incluyó la licencia de paternidad, digamos. ¿Era esa tu pregunta? Sí, era eso más o menos. Acá, por eso recuerden, siempre van a tener que analizar cada convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Porque ahora hay un par de convenios que están poniendo como más días. De todos modos, la ley de contrato de trabajo da 2 días, ya había convenios que daban más días. Recuerden que el convenio siempre va a mejorar lo que dice la ley, ¿sí? El proyecto estaba, porque bueno, eso existe en Europa, existe en otros países del mundo, que el padre tenga el mismo tiempo de licencia para justamente poder asistir a la madre y al hijo, ¿sí? Pero no está incorporado todavía a la ley de contrato de trabajo. Así que yo lo trataría como una licencia especial y si el convenio, salvo que el convenio aclare cómo liquidarlo, pero si no, la equiparación es una licencia especial y paga, obviamente. Pero paga dentro del sueldo, no como lo de la mujer. Bien, les quería comentar, si bien esto está, ya está subido, pero está más adelante, ya que mencioné la licencia sin goce de sueldo, nosotros vamos a ver otras. Primero hagamos una diferenciación. Vamos a tener licencias pagas, como por ejemplo esas licencias especiales, ¿sí? Por nacimiento, por fallecimiento. Y también vamos a tener, que no sé si dieron el artículo 208 de enfermedad, si no, fíjense que está subido eso ya, que les va a servir para la teoría, que es la licencia por enfermedad, ¿sí? La licencia por enfermedad, de la que habla el artículo 208, ¿vieron el artículo 208 o no? No. Bueno, si tienen la ley, abran el artículo 208, igual lo tienen subido a práctica, eso ya, cuyo título son licencias. La licencia, es decir, cuando un trabajador está enfermo, sigue cobrando, dice el artículo 208, como si estuviera trabajando, ¿sí? Entonces,
vamos a buscarlo. Fíjense que dice, cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un periodo. ¿Y qué significa esto? Que esta licencia paga por enfermedad tiene una limitación temporal, ¿sí? Que va a ir de 3 meses a 6 meses según la antigüedad, ¿sí? Es decir, si tiene menos de 5 años de antigüedad, 3 meses, si tiene una antigüedad mayor a 5 años, 6 meses, y esos 3 y 6 meses se pueden duplicar si tiene cargas de familia, si tiene familiares a cargo, es decir, que se puede extender hasta 1 año la licencia paga. Por eso, cuando liquidemos en los recibos de sueldo días de enfermedad, ¿sí? Supongamos que tenemos un trabajador que faltó 20 días por enfermedad, supongamos sueldo de mayo. Entonces, tendríamos sueldo básico, 20 días y licencia paga por enfermedad, 20 eran de enfermedad, o sea que de trabajados van a ser 10. Es decir, vamos a completar los 30. Ambos cálculos van a ser dividido 30, ¿sí? Sueldo básico, dividido 30 por 10, sueldo básico. Si sumamos, nos da el básico entero. Es decir, que el trabajador cobra su sueldo entero. ¿Pero por qué tiene que figurar en el recibo? Primero porque ya les aclaré que los recibos van con el mayor grado de detalle y para poder ir contabilizando que quede por escrito la cantidad de días que se le va pagando. Porque si esta enfermedad es la misma y el mes que viene falta todo el mes, ya tendríamos 30 días más de enfermedad. Entonces, mientras sea la misma enfermedad, se van sumando los días y si llegamos, por ejemplo, a 3 meses, un trabajador con una antigüedad menor a 5 años y sin carga de familia, después de esos 3 meses, ahí sí, después del tiempo legal de que habla este artículo 208, cuando culmina, no logro que se deje de golpear la puerta, cuando culmina esa licencia paga, comienza lo que se llama reserva de puesto de trabajo. Es decir, si culminó el periodo legal que tenía según su antigüedad y si tenía o no cargas de familia, termina y no tiene el alta médica y no puede ir a trabajar, el empleador le va a conservar su puesto de trabajo por 1 año, ¿sí? Ahora sí, durante ese año no va a cobrar remuneración, ¿sí? O sea que eso también iría para el cálculo de aguinaldo. Si yo tengo una parte que el trabajador venía cobrando licencia por enfermedad y en el medio del semestre o durante el semestre comienza el reserva de puesto de trabajo, ese periodo de reserva de puesto de trabajo no va a estar incluido para el cálculo del aguinaldo, ¿sí? Justamente porque durante ese periodo de reserva de puesto de trabajo no cobra remuneración, ¿sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Les estoy haciendo un resumen del artículo 208, que es importante porque la licencia paga por enfermedad es un derecho del trabajador. A su vez, algo que es importante en el artículo 208, a ver si lo encuentro donde está. Acá. Casi al final del primer párrafo dice que si el salario del trabajador estuviera integrado por remuneraciones variables, es decir, que este trabajador que de repente se enferma venía cobrando horas extras o comisiones, se liquidará en cuanto a esta parte según el promedio de lo percibido en el último semestre de prestación de servicios, no pudiendo en ningún caso la remuneración del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado el impedimento, ¿sí? Entonces, lo que se hace es también pagarle un promedio de
del último semestre trabajado de esas remuneraciones variables que venía cobrando, ¿sí? Porque precisamente tiene que cobrar lo más parecido a lo que venía cobrando, aunque esté enfermo, ¿sí? Entonces, si yo tengo todo un semestre con un trabajador con licencia paga por enfermedad, el aguinaldo se liquida como si hubiera trabajado semestre completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una licencia paga. ¿Entienden? Voy a tratar de ponerle algo a la puerta. Bien, no me fui. ¿Entienden lo que quiero decir? Si tenemos durante el semestre licencias pagas, no hay ningún problema. El problema es cuando tengamos, por ejemplo, que ya que estamos con las licencias, se los explico. Recuerden entonces, en este caso va a figurar en recibo de sueldo. Creo que el último ejercicio que vamos a hacer antes del parcial va a tener días de enfermedad. Y uno de los próximos va a tener, de lo que les voy a hablar ahora, que son lo que vamos a llamar deducciones de sueldo. Quería verla ahora. Deducciones de sueldos. ¿Y por qué deducciones de sueldo? Porque van a figurar dentro del recibo, pero restando. Por ejemplo, si volvemos al caso, uno de los ejemplos es la licencia sin goce de sueldo. Supongamos que tenía 15 días en ese mes. Yo no puedo liquidarle al trabajador y poner sueldo básico 15 días. Y listo. O sea, numéricamente va a estar bien, pero en el recibo tiene que quedar todo en el mayor grado de detalle. Entonces, si yo tengo que incluir en este recibo la licencia sin goce de sueldo, que no es paga, lo que voy a tener que hacer es acá liquidarle los 30 días y estos 15 días van a ir restando. Por eso se les llama deducciones. ¿Qué otros ejemplos tenemos? Ausencias injustificadas. También tengo que poner los días y van a ir restando del sueldo completo del básico de 30 días. Días de suspensión. Como verán, son todos conceptos que son no pagos, ¿sí? Pero como tienen que figurar en el recibo de sueldo, van a estar figurando restando del básico completo de ese mes. Entonces, si yo tengo alguno de estos conceptos dentro del semestre, o puedo tener los tres, puedo tener que en el semestre el trabajador tuvo licencia sin goce de sueldo, ausencias injustificadas, días de suspensión, todo eso va a restar para el cálculo del aguinaldo, ¿sí? Porque no es tiempo trabajado y no cobró remuneración, ¿sí? Durante estos tres tipos de deducciones, el trabajador no trabajó. ¿Entienden? Sí, profe. ¿Sí? Sí, se entendió. Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, fíjense la cantidad de cosas que vamos a tener en cuenta al momento de liquidar un aguinaldo, ¿sí? Porque no es solo que no tenga 2 meses trabajado porque ingresó en abril, no, puede tener todo el semestre trabajado, pero tuvo un mes, 15 días de licencia sin goce de sueldo, otro mes tuvo 5 días de suspensión, otro mes faltó 2 días sin justificar. Bueno, todo eso va a ir restando al momento de contabilizar los días trabajados del semestre, ¿sí? Entonces, esta es un poco la idea de cálculo del aguinaldo, que dentro del semestre vamos a tener que ver realmente el tiempo trabajado y por eso
esto del 50%, como dice el artículo, sí, 50% de la mejor remuneración para un trabajador ejemplar que trabajó todo el semestre, que nunca faltó, o sea, pero si no, por eso les digo, siempre el razonamiento va a ser la 12ª parte y multiplicar por lo trabajado dentro del semestre. Ese es el razonamiento. Siempre la 12ª parte y ver lo trabajado, 12ª o 360 si tenemos días, y ver lo que trabajó en el semestre. Y por supuesto, elegir, buscar la mejor remuneración que haya tenido en el tiempo trabajado, ¿sí? Dentro del semestre. Este es un poco el tema de aguinaldo. Si quieren, no sé si pueden visualizar el ejercicio 9, si no, explico otro tema y lo ven después ustedes. Me parece que es sencillo si lo ven y cualquier cosa me preguntan la próxima, prefiero avanzar con otro tema. ¿Les parece? Profe, le hago una consulta. Sí. Usted en el artículo 208 que dice vencido el plazo se reserva el puesto de trabajo durante un año. Sí. Estaba leyendo y no lo encuentro en la ley. O sea, lo que No, encuentro es en el artículo 211 que dice que a ver, eso yo les comenté una parte del 208 y una parte de lo que pasa después. Son los artículos sucesivos, ¿sí? Fíjense que es como los artículos de vacaciones, no es un solo artículo, ¿sí? Después está el 210, el 211, el 200, o sea, esto sigue, el título es suspensión de ciertos efectos del contrato y empieza hablando de enfermedades y habla de la conservación del empleo en el 211, de la reincorporación en el 212, ¿sí? Pasa que yo no me puedo poner a explicarles toda la teoría, ¿sí? Quería simplemente hacer hincapié en la licencia paga por enfermedad y en la reserva de puesto, porque eso tiene que ver también con el sueldo anual complementario de cómo lo vamos a liquidar, ¿sí? Para que supieran que si son licencias pagas, sí las vamos a tener en cuenta dentro del semestre, y lo que no sea pago, como este tipo de deducciones o como una reserva de puesto o como una licencia maternidad o una excedencia, no las vamos a tener en cuenta como tiempo trabajado para el cálculo del aguinaldo dentro del semestre, ¿sí? Perfecto, gracias. De nada. Bien, entonces, voy a avanzar con otro tema que por ahí les sirve también para la teoría. Y de paso ya le introduzco para que hagamos directamente los ejercicios la próxima clase. Igual el 9, que es de aguinaldo, es muy sencillo, mírenlo, ¿sí? El 9 y el 10 es el tema que les voy a explicar ahora, que son los embargos de sueldo. Nosotros ya vimos en el artículo 116 el salario mínimo vital y móvil. A propósito de eso, recuerden que la resolución 4 del 2021, imprímanla y ténganla porque la van a necesitar. No les podemos pedir que se aprendan de memoria el salario mínimo vital y móvil, porque de aquí a fin de año cambia todos los meses, ¿sí? Hay un salario mínimo vital y móvil para abril, otro para mayo, otro para junio. O sea que aprenderlos de memoria no se lo vamos a exigir. Antes, cuando era uno solo, uno les exigía que se lo acuerden, pero ahora la verdad que nadie se lo acuerda. Yo tengo un cartel así en la compu porque no me lo voy a acordar. Así que, por favor, esta resolución donde les va dando los importes de salario mínimo vital y móvil para de aquí hasta febrero de 2022, por favor, imprímanla y ténganla. Bien, entonces, nosotros ya vimos el 116, que era la... Sí. ¿Es resolución 4 o 6? 4. Ah.
Listo, gracias. Ojo cuando busquen, porque por ahí resolución 4 del 2021, capaz que hay de otra cosa. Por ejemplo, salió una resolución conjunta 4 del 2021, que es de otro tema, pero busquen que va a decir el título salario mínimo vital y móvil, ¿sí? O sea, tiene que ser la resolución 4 del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Bien, entonces, ya vimos salario mínimo vital y móvil, ¿se acuerdan? Ya tenemos para cada mes el importe mensual y por hora, mensuales de jornada completa, que para el caso de mayo es de 24.808, creo que es, y en abril fue 23.544, esos dos me los acuerdo, después ya. ¿Y qué nos dice el artículo 120? Nos dice que este salario mínimo vital y móvil es inembargable. Pero antes de seguir hablando de esto, vamos a ver qué son los embargos de sueldo, porque si no, voy a estar hablando de cosas muy abstractas. ¿Cuándo se embarga el sueldo de un trabajador? Por empezar, tenemos dos tipos de embargos. Tenemos embargos por cuotas alimentarias, embargos alimentarios. Eso es cuando hay un divorcio y se arregla una cuota alimentaria para los hijos en caso de que haya hijos. En ese caso, la fija el juez, la cuota alimentaria, va a fijar el juez el porcentaje o una suma fija por hijo, ¿sí? Nosotros en eso no nos vamos a meter. El cálculo del embargo que vamos a hacer nosotros son por deudas comerciales. Es decir, un trabajador saca un préstamo y no lo puede devolver, entonces la compañía financiera, ¿qué hace? Le embarga el sueldo. Habrán visto en la tele, no actual, pero hace un tiempo que decían dinero ya, dinero fácil, con sola entrega de recibo de sueldo. O sea, con sola entrega de recibo de sueldo, las compañías estas le prestaban plata, ¿sí? ¿Y por qué querían el recibo de sueldo? Porque obviamente ante el no pago de la cuota de devolución de ese préstamo, lo que hace esta compañía es embargarle el sueldo, ¿sí? ¿Cómo hace? Inicia un juicio y el juez ordena el embargo de sueldo. Hay una cédula judicial que llega al empleador y una vez que llega al empleador, el empleador está obligado a retener la suma de dinero, que vamos a ver cómo se calcula, por embargo de sueldo, y va a tener que, obviamente, retenerle el sueldo. Dentro de las retenciones va a figurar el concepto embargo de sueldo, y es una retención porque el empleador va a tener que ir y hacer el depósito judicial a nombre del expediente de la causa, ¿sí? Entonces, esa cédula judicial va a decir compañía contra fulano de tal, según cobro de pesos, ¿sí? Va a figurar el importe total de la deuda, van a figurar todos los datos del trabajador y va a decir que se procede a embargar el sueldo según las leyes vigentes que ahora vamos a ver. Entonces, de este tipo de embargos es del que vamos a hablar nosotros y nos vamos a basar en el decreto 484 del 87 para el cálculo, ¿sí? Y una aclaración les hago. Podemos descontarle a un trabajador al mismo tiempo un embargo de cuota alimentaria, o sea, si hay un embargo por cuota alimentaria es porque este hombre no depositaba la cuota alimentaria y le embargan el sueldo, ¿sí? No es algo, digamos, les pasa a todos, ¿sí? No depositaba, la ex cónyuge inicia un juicio para que le embarguen el sueldo porque no está depositando la cuota alimentaria y a partir de ahí se la van a descontar del sueldo a la cuota alimentaria. Podemos tener un trabajador que le descontemos al mismo tiempo un embargo de cuota alimentaria y un embargo de deuda comercial. Lo que no vamos a poder tener es un trabajador que le descontemos dos embargos de dos deudas comerciales distintas, ¿sí?
Supónganse que ya le estamos descontando embargo a un trabajador por una deuda y llega un embargo por otra deuda distinta. A ver, esto que estoy dando es un ejemplo muy común, porque lamentablemente cuando la persona empieza a no pagar cosas, deja de pagar todo, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el empleador que recibe otra cédula judicial por otra deuda? Va a tener que ir al juzgado, donde obviamente la cédula dice a qué juzgado, qué expediente, y va a tener que informar que ya se le está descontando al trabajador un embargo por otra deuda que va a tener que mencionar también qué juzgado y qué expediente. Por lo tanto, hasta que no se termine con esa primer deuda, no se va a poder empezar a descontar el embargo de la deuda nueva. ¿Estamos? Entonces, podemos tener, sí, estos dos, pero nunca dos de deudas comerciales. Entonces, este cálculo de embargo puede ir variando mensualmente porque vamos a ir tomando el sueldo bruto. Recuerden que nunca vamos a tomar el sueldo neto para ningún cálculo, ¿sí? Así que vamos a partir del sueldo bruto de cada mes. El empleador va a tener que llevar la cuenta, ¿sí? Supongan que llegó la cédula por una deuda de 150.000 pesos, entonces va a tener que ir llevando el empleador la cuenta de cuánto le va descontando mes a mes para no descontarle de más, ¿sí? Llegado el caso que se termine de descontar, obviamente cuando son deudas de importes muy altos, capaz que estamos años reteniéndole embargo a un trabajador, ¿sí? Pero por ahí no, y bueno, a lo mejor en el lapso de unos meses se llega al importe total de la deuda. Por eso el empleador es el que tiene que ir viendo si se llega o no con lo que le va descontando el importe de la deuda. Bien, entonces, si nosotros partimos estamos bien con la hora. Si nosotros partimos entonces del sueldo bruto mensual, porque esto lo vamos a ir haciendo mes a mes, y si dijimos que el salario mínimo vital y móvil es inembargable, quiere decir que ese salario mínimo vital y móvil lo vamos a restar, ¿sí? Entonces, sobre lo que vamos a calcular el embargo es sobre el excedente que quede entre el sueldo bruto y el salario mínimo vital y móvil. Si tuviéramos un trabajador que gana exactamente el importe del salario mínimo vital y móvil, no se le podría descontar nada por embargo de sueldo. ¿Entienden? Y acá vamos a ir al decreto 484 para ver qué nos dice una vez que tenemos, qué hacemos con este excedente, ¿sí? Este también es cortito, les aconsejo que si no tienen el compendio lo busquen y lo impriman. No me acuerdo si en lo que subimos me parece que no está el decreto completo. Es muy cortito, así que yo le diría que los busquen, es este párrafo de acá hasta acá. Y habla del límite de embargabilidad del salario, ¿sí? Y es la reglamentación de los artículos 120 precisamente, porque está hablando de un límite de embargabilidad. Entonces, dice lo siguiente. Fíjense que dice, las remuneraciones devengadas por los trabajadores en cada periodo mensual, así como cada cuota de sueldo anual complementario, es decir que no solo se va a embargar sobre sueldo, sino cuando cobre aguinaldo, también se va a embargar el aguinaldo. Dice, son inembargables hasta una suma equivalente al importe mensual del salario mínimo vital y móvil. Es decir, es inembargable hasta esta suma. Lo que supere sí se puede embargar, ¿sí? Entonces dice, las remuneraciones superiores a ese importe, es decir, las remuneraciones superiores al salario mínimo vital y móvil, serán embargables en la siguiente proporción.
Entonces, este excedente, bueno, les da 2 porcentajes. Las remuneraciones no superiores al doble del salario mínimo vital y móvil hasta el 10% del importe que excediere de este último, o sea, de este excedente. O vamos a aplicar el 10% o vamos a aplicar el 20%. ¿De qué depende? De que este sueldo bruto mensual sea, si es mayor a 2 por el salario mínimo vital y móvil, va a ser el 20%. ¿Sí? Y si es menor a 2 veces el salario mínimo vital y móvil, va a ser el 10%. ¿Sí? Pero ese porcentaje calculado de lo que exceda, después de restarle al sueldo bruto de cada mes, el salario mínimo vital y móvil. ¿Entienden este cálculo? Ahora vamos a hacer ejemplo. ¿Entienden? ¿Alguien que me conteste? Sí, sí, se entendió, profe. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Pues si no, siento que le estoy hablando a la pared. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Primero hacemos un ejemplo sencillo y después les explico algo. Supongamos que yo tengo entonces, por ejemplo, en el mes de mayo, un sueldo bruto de 60.000 pesos y no quiero pifiarle, pero creo, ¿alguien buscó la resolución 4? Creo que, si no me equivoco, es de 24.208. A ver si lo encuentro rápido. A ver. A ver si me aparece la resolución completa acá. 24.408. 24.408. Perfecto. 24.408. Entonces, gracias. Yo le resto los 24.408 porque eso es inembargable. Vamos a hacer la cuenta porque estoy inventando. 60 menos 24.408 son 35.592. Este sería el excedente sobre el que vamos a aplicar ahora el 10 o el 20. ¿Y cómo calculamos el 10 o el 20? El doble de 24.408 es 48.816, ¿sí? Esto por 2 es 48.816. 60.000 es mayor a 408.16, es decir, el doble del salario mínimo vital y móvil. Por lo tanto, a este excedente le calculamos el 20% y este sería el cálculo del embargo que le vamos a descontar al trabajador de su recibo de sueldo. ¿Entienden? Una Sí. pregunta. Sí. El monto del salario mínimo vital y móvil del mes que correspondiera, ¿ustedes en el examen nos lo van a dar o No, cómo? por eso les digo que lo tengan impreso, porque si fuera un solo importe, que se lo pueden memorizar, supongan que fuera para todo el año 24.408, años atrás, por ahí cuando, no porque no había inflación, sino porque por ahí no actualizaban el salario mínimo vital y móvil, bueno, uno decía, es un solo importe, memorícenlo, porque lo tienen que saber, porque también es estar con la actualidad, ¿sí? Todo trabajador debería saber cuál es el importe del salario mínimo vital y móvil para ver si está cobrando por encima de lo que dice el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Pero acá, como va variando mes a mes, ¿sí? O se lo vamos a poner como dato por ahí, sí. Creo que en el ejercicio, como es viejo, el ejercicio 10, creo que,
no me acuerdo de qué mes es. No, el ejercicio 10 es de mayo y se les da el importe. Pero yo diría que por las dudas, no está armado el parcial, pero por las dudas, ténganlo impreso o háganse un cuadrito con los importes mensuales de cada mes y nada más, ¿sí? Como para saber, para no tener que acordarse, porque es ridículo, nadie se lo acuerda porque varía mes a mes, ¿sí? Entonces, a mí lo que me importa es que entiendan este razonamiento, ¿sí? En este caso, la remuneración del sueldo bruto superaba en 2 veces al salario mínimo vital y móvil, por 2. Supónganse que yo tengo una remuneración de 40.000 pesos, un sueldo bruto. En este caso, resultaría menor a 2 veces el salario mínimo vital y móvil, entonces acá haríamos el 10%. ¿Sí? 3.000, no, acá esto va a variar. ¿Alguien que me haga la cuenta? ¿Esta cuenta la resta? 15.592. Sí, 15.592. Perfecto. El 10%, 1.559,20. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que fijarse es si el sueldo bruto supera o no en 2 veces el salario mínimo vital y móvil. Les adelanto una cosa que lo vamos a ver en el ejercicio 10, pero ya se los digo. Si yo tuviera que este sueldo bruto no es de todo el mes, ¿sí? Supónganse que tiene 20 días porque tuvo 10 días de faltas injustificadas, entonces yo le estoy pagando nada más que 20 días, este salario mínimo vital y móvil tendría que estar proporcionado también a 20 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo tengo que juntar peras con peras, manzanas con manzanas, o sea, no puedo restarle a un sueldo de 20 días un salario mínimo vital y móvil que estamos considerando que es de mes completo, ¿sí? Entonces, siempre salario mínimo vital y móvil que esté restando va a estar proporcionado a ese sueldo bruto que estoy considerando, ¿sí? Y con respecto al embargo del sueldo anual complementario, que como nos dice el decreto, también se puede embargar, yo voy a partir del SAC bruto y voy a restar el SAC del salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? Si yo estoy acá liquidando un SAC bruto de semestre completo, acá voy a poder restar como SAC de salario mínimo vital y móvil el 50% del salario mínimo vital y móvil, que sería la mitad dividido 12 por 6 de este salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Y hacemos lo mismo, el mismo razonamiento, el 10 o el 20, según si este sueldo bruto supera a este importe que pongamos acá, si lo supera más de 2 veces o si no lo supera, ¿sí? De lo que pongamos acá. Siempre vamos a comparar esto con esto. Ahora, si yo no tengo un aguinaldo de semestre completo, por lo que vimos antes, ¿sí? Este SAC de salario mínimo vital y móvil también va a estar proporcionado igual que este aguinaldo. Supongamos que yo este aguinaldo lo había calculado, supongan que era un trabajador que no tenía todo el semestre completo porque ingresó en abril. Mejor remuneración dividido 12 por 3. Si yo tengo un aguinaldo
que equivale a 3 meses del semestre, voy a calcular, seguimos con el salario mínimo vital y móvil de mayo, haría salario mínimo vital y móvil dividido 12 por 3, es decir, voy a restar en la misma proporción que calculé el aguinaldo, ¿sí? Siempre todo en la misma proporción, lo mismo que le dije con el sueldo, lo mismo van a hacer con el aguinaldo, ¿sí? Me voy a basar en el cálculo que hice para ese aguinaldo, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo, pero con el importe del salario mínimo vital y móvil, porque estoy restando el aguinaldo del salario mínimo vital y móvil. ¿Se entiende? Lo vamos a ver en ejercicio, tienen subida también la parte teórica. A mí lo que me importa es que lo puedan interpretar, ¿sí? Esto es básicamente lo que dice el decreto en el artículo 1 y 2, porque después vamos a ver que en el artículo 3 habla de cómo se calcula el embargo sobre las indemnizaciones, pero eso lo vamos a ver cuando veamos extinción. Así que por ahora nos quedamos con los artículos 1 y 2 del decreto 484 del 87. ¿Sí? Y aparte de aprenderse este cálculo, de ver cuándo aplicamos el 10 y cuándo aplicamos el 20, tener en cuenta que tanto sueldo como aguinaldo, siempre el salario mínimo vital y móvil va a estar en la misma proporción de lo que estamos calculando, tanto en sueldo como en aguinaldo. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien, genial. No sé si entra en la teoría embargo de sueldo, pero por lo menos ya tenemos un pantallazo para hacer el ejercicio 10. Bueno, quiero mirar rápidamente, aunque no lo hagamos, como nos quedan unos minutos, el ejercicio 9, si tienen ahí para mirarlo, aunque sea, lo miramos, esperen que yo lo encuentre, que es de aguinaldo. A ver. Ejercicio 9. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. ¿Sí? ¿Pueden abrir el campus y verlo? El ejercicio 9, aunque sea para explicarlo y que lo puedan analizar. No me acordaba que tiene embargo de sueldo y de aguinaldo. Después el ejercicio 10 también va a tener embargo, o sea que vamos a ejercitar bastante embargo. Aunque sea, miren del ejercicio 9 la parte de aguinaldo. Fíjense que les dice que realicen la liquidación de sueldo correspondiente al mes de diciembre de 2020. Fecha de pago. Bueno, acá en realidad se les da una excusa para que liquiden el sueldo junto con el aguinaldo, ¿sí? Entonces dice que por problemas financieros se acordó con el personal no pagarlo el 18 de diciembre, sino con el sueldo de diciembre, ¿sí? Esto es una trampa para que ustedes hagan los dos cálculos juntos. Tienen todos los datos del trabajador, es decir, que van a hacer la remuneración y el aguinaldo de diciembre. Fíjense que se les da el detalle de las remuneraciones brutas del semestre, ¿sí? Donde ustedes pueden ver ahí, en este cuadrito, ¿sí? Tienen desde julio a noviembre, porque diciembre lo tienen que calcular, el detalle de lo que se pagó. Fíjense que tienen el total bruto, ¿sí? Si ustedes miran de julio a noviembre, la remuneración más alta es la de noviembre, de 55.462,60, o sea que tomaríamos esa remuneración, pero acá habría que analizar si la de diciembre no la supera, y por lo que veo no la supera, porque como estamos liquidando todos juntos y ya tenemos la liquidación de diciembre,
del sueldo, pero fíjense que el sueldo bruto da, si miran la solución, da menor a la remuneración de noviembre. O sea que para el aguinaldo, ustedes tendrían que tomar los 55.462,60 y como es un trabajador que tiene el semestre completo, el cálculo del aguinaldo es muy sencillo porque va a ser dividido 12 por 6, ¿sí? O no sé, bueno, acá en la solución pusieron dividido 360 por 180, es exactamente lo mismo que dividido 12 por 6, ¿sí? O sea que con respecto al cálculo del aguinaldo es muy sencillo. Con respecto al cálculo de sueldo, les va a servir hacerlo para repasar porque tiene horas extras, tiene feriado, ¿sí? Fíjense que tienen remuneración del mes anterior, así que ese feriado va a estar completito. Así que tanto sueldo como aguinaldo no van a tener inconvenientes. En este caso, les da el dato del salario mínimo vital y móvil, que porque es viejo, es el de diciembre de 2020. Fíjense que es de 20.587,50, que ese salario mínimo vital y móvil estuvo casi todo el año pasado. Por eso era necesario que se juntaran, como se juntaron en abril, y actualizarlo, ¿sí? Por eso es desde abril que cambia, ¿sí? Porque se juntó el Consejo del Salario el 27 de abril, creo que se juntaron, lo modificaron desde abril, con la salvedad de que va cambiando todos los meses, ¿sí? Pero bueno, el de diciembre era de 20.587,50. Fíjense, tienen un sueldo completo, por lo tanto le restan el salario mínimo vital y móvil, lo que hicimos recién, este cálculo, ¿sí? Sueldo bruto del mes de diciembre de 52.932,77, le restan el salario mínimo vital y móvil de diciembre, 20.587,50. En este caso, como supera más del doble, acá dice, donde yo les puse excedente, acá dice diferencia, le calculan el 20%, y en el caso del aguinaldo, como también era de semestre completo, fíjense que el aguinaldo del salario mínimo vital y móvil también dice dividido 360 por 180 o dividido 12 por 6, es decir, el 50% del salario mínimo vital y móvil. Es muy sencillo, así que por eso mírenlo ustedes, si tienen alguna duda me consultan, pero en base a la explicación que vimos hoy, es muy sencillo el aguinaldo y pueden hacer perfectamente el cálculo del sueldo y analizar en números lo que les expliqué de embargo de sueldo y de embargo de aguinaldo, ¿sí? Así que el ejercicio 9 lo miran ustedes. Si tienen alguna duda me lo dicen apenas empecemos la clase, si no ya vamos a seguir, van a quedar, antes del parcial nos quedarían ejercicios 10 y 11. Así que estamos bastante bien como para llegar, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, ¿qué fecha tenía el parcial de práctica? ¿Cómo? ¿Qué fecha tenía el parcial de práctica? 7 de junio. Creo, no me acuerdo qué día es, si es miércoles. Lunes, creo. Lunes 7 de junio a las 5 de la tarde y va a ser dentro del campus. Después les vamos a mandar todos los requisitos y seguramente tomaremos asistencia, obviamente antes. Por favor, fíjense si están en condiciones, que no tengan ningún problema para ingresar, si no, bueno, lo van a verificar el lunes porque nos pasan las actas, ¿sí? Antes del parcial, porque obviamente nosotros habilitamos solamente a la gente que esté habilitada para rendir, ¿sí? El que no está habilitado para rendir no va a poder ingresar al examen del campus. Así que por favor, el que sepa que no figura o que no arregle, mande un mail a la Escuela de Contabilidad y solucione el tema para poder hacer el parcial, ¿sí?
Sí, de todas maneras igual, profe, hasta último, o sea, hasta no aprobar el teórico, digamos, no podemos pasar al práctico. Sí, no sé si van a tener la nota enseguida, tengo que hablar con el profesor Rossi, no sé qué modalidad va a utilizar, ya les dijo, ¿es oral, escrito, cómo es? Oral nos va a tomar. Oral. Ah, o sea que las notas las va a tener en el momento, entonces, si es oral. Así que bueno, sí, ustedes ya para la próxima clase van a saber si aprobaron o no la teoría. Les ruego, por favor, aprueben. Tienen que sacar 5 como para poder hacer el parcial de práctica, ¿sí? Es que en realidad o sea, como nos toma oral individual, va a estar bastante, porque dijo más o menos que iba a tomar desde todos los días, desde las 3 hasta las 6. Yo no sé si él sabe que tenemos el práctico el lunes siguiente y que no va a poder tomarse más de una semana para tomar los exámenes. No, pero bueno, arrancan el lunes, no va a estar toda una semana. Yo no sé, o sea, yo no sé si hay, en lista figuran mucho más alumnos de los que se conectan. Yo no sé si a las clases hay gente que no se conecta, pero me parece que... Sí, no sé, me llama la atención que hoy son menos, no sé si son menos porque, digamos... Bueno, pero está bien, pero bueno, yo creo que les di una ayuda hoy con la clase en cuanto a algunos temas de teoría. Sí, profe. Porque entran Sí, todos más, esos temas más de lo de también. teoría. Así que, bueno, una lástima que no se hayan unido para estudiar porque les hubiera venido bien. Ustedes saben que estas clases son justamente para aplicar la teoría, así que siempre vamos a partir, yo siempre parto de una explicación teórica que nos ayude a poder aplicar y entender, porque si, como les digo siempre, si ustedes no estudian los artículos de la ley, nunca van a poder aplicar porque van a hacer las cosas mecánicamente. Entonces, lo ideal es saber la teoría y saber aplicarla, ¿sí? Por eso yo siempre hago mucho hincapié en que lean los artículos, les paso el número de todas las leyes, ¿sí? Bueno, así que, bueno, yo voy a hablar con el profesor Rossi para que intente terminar, así ustedes ya tienen las notas antes del parcial práctico, ¿sí? Así que, sí. Me estoy adelantando, pero esta materia es promocional, ¿no? Sí, en realidad, o sea, aprobar los 2 parciales los habilita a después poder rendir el integrador. Y del integrador pueden o promocionar o quedar regulares, pero tienen que primero aprobar los parciales para tener derecho a ese integrador teórico práctico. Profe, Claro, ¿y se hace un promedio entre las 4 evaluaciones para la No, promoción? yo ahora en este momento no me acuerdo cómo es la nota del integrador, pero no, es, no, es el promedio de las notas de teoría y práctica del integrador, si mal no recuerdo. Igual nosotras siempre en los requisitos y condiciones del examen se los aclaramos para que ustedes no tengan dudas, ¿sí? Listo, Pero bueno, gracias. la idea es que para que ustedes lleguen a tener derecho al integrador que los va a habilitar a promover o regularizar, tienen que aprobar los 2 parciales, ¿sí? Que tienen que tener un promedio, sí, los parciales un promedio de 6, no pudiendo sacar menos de 5 en cada instancia. Es decir, si ustedes sacan un 5 en teoría, van a necesitar sacarse en práctica un 7, ¿sí? Sí, profe. Así que bueno, les deseo mucha suerte, hagan el esfuerzo. Lo voy a llamar al profesor Rossi para que termine de tomar antes del parcial de práctica, ¿sí? Y que ya que no les dio tantos temas, que no sea tan exigente. Bueno, suerte entonces en el examen y buen fin de semana. ¿Alguien quiere preguntar algo? Gracias, profe, igualmente. Buen fin de No, semana. de nada.